Bien, vamos a por nuestro segundo vídeo, ¿vale? El primero vimos las variables, el name y los bucles, ¿vale? Ahora vamos a abrir otro nuevo paquete para poner nuestro nuevo programa. Damos botón derecho, New, Java Package, y le vamos, por seguir la nomenclatura, vamos a llamarle tutorial o 01. ¿Vale? Le damos a Finish, va a crear el paquete. Este paquete está vacío, es una carpeta vacía. Botón derecho, New, Java Class. Por seguir la nomenclatura le vamos a llamar J2-objetos, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Y fin. Borramos los comentarios. ¿Vale? Una cosa que podemos ver fácilmente, ¿vale? En cuanto guardemos este archivo, es que el icono que aparece aquí a la izquierda, ¿vale?, aparece sin la flecha verde. Esto es porque este archivo no contiene el main. Ahora, si nosotros lo ponemos, porque va a ser nuestra clase principal, ¿vale?, como public static void main, que tendrá string hash, abrimos y cerramos paréntesis, nuestro union y guardamos. De repente nos aparece la flecha verde, ¿vale? Esto va a ser lo que nos va a indicar o nos va a facilitar saber cuál es el archivo que tiene nuestra clase principal, nuestro programa principal. Al final es el método main, ¿vale? Algo que no vimos en el vídeo anterior, que es algo que me salte, fue cómo declarar las constantes, ¿vale? Igual que declaramos las variables simples, para decir que una variable es constante únicamente pondremos la palabra final delante, ¿vale? Le pongo final, que sea un entero, que se llame 0 y valga 0, ¿vale? Este es el equivalente a lo que nosotros ponemos en const en Pascal, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues recuerdo que podíamos declarar una variable y yo me voy a declarar una variable, por ejemplo, que se llame variable entera, que se llame radio, ¿vale? ¿Por qué voy a declarar una variable radio? Bueno, porque vamos a hacer un programa, mi programa es J02 objetos, que va a trabajar con un círculo. Vamos a ver qué podemos hacer con un círculo, ¿vale? Entonces, como los círculos tienen radio, pues yo, por ejemplo, me declararé una variable. Entonces ahora, de repente, como yo he dicho, quiero trabajar con un círculo, me hago una variable círculo, que es de tipo círculo, y la voy a llamar círculo, ¿vale? Igual que la variable radio es de tipo entero, la llamo radio, esta variable va a ser de tipo círculo y la llamo círculo. ¿Qué sucede? El tipo círculo no existe, ¿vale? Es algo que yo me he inventado. Entonces ahora veremos cómo construimos algo que sea círculo, ¿vale? A esto es a lo que se le llama objeto. Mi variable círculo, ahora en vez de ser una variable, es un objeto. ¿Por qué decimos que es un objeto? Bueno, porque vamos a poder hacer cosas con él, ¿vale? Vamos a poder llamar a métodos que actúen sobre él. Ahora vemos cómo. Lo principal y lo primero que habría que hacer es inicializarlo, ¿vale? Igual que radio, ¿vale? Lo tenemos que inicializar a un valor, un entero, un booleano o un char, por ejemplo, lo tenemos que inicializar. Pues lo mismo sucede con los objetos. ¿Cuál es la forma de inicializar un objeto? Bueno, pues ponemos el tipo, el nombre y hacemos un new. ¿New de qué? Del tipo. Tenemos un objeto que se llama círculo y tenemos que hacer un new de su tipo, que es círculo con mayúscula, ¿vale?
y abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. ¿Vale? Esto lo que hace es inicializarnos el objeto, igual que cuando inicializamos una variable, pero todavía no podemos hacer nada con él. ¿Vale? ¿Qué sucede? Yo ahora estoy inicializando un círculo y le estoy diciendo en un círculo, pero a lo mejor yo querría, ¿vale?, que este círculo se inicializara ya con unos valores, ¿vale? Le podría decir, no, pues vamos a hacer un círculo 2, ¿vale? Y digo, no, pues es que yo sé que los círculos tienen un centro y un radio. Entonces le quiero meter un centro y un radio, ¿vale? Evidentemente el radio va a ser mi variable radio, que es un entero, pero centro me he vuelto a inventar, no sé lo que es el centro. Evidentemente el centro de un radio es un punto, ¿vale? Cuando yo digo, por ejemplo, el círculo tiene el centro en el 0, 0, ¿vale? Eso es un punto. Entonces me voy a tener que declarar una variable que se llame centro, que va a ser de tipo punto, ¿vale? A llamar centro. ¿Y qué tenemos que hacer con esa variable? Pues inicializarla igual, ¿no? New. ¿De qué tipo es? Punto. Es de tipo punto, o sea, centro es de tipo punto. Abrimos y cerramos paréntesis. De igual manera, un punto lo podemos inicializar con el paréntesis vacío, ¿vale? Control C. O si no hago un centro 2, decir, no, pues yo quiero que este centro sea el 0, o bueno, el 2,2, ¿vale? Que la posición X sea un 2 y la Y un 2, ¿vale? Ahora veremos cómo construimos este objeto o qué es esto del new punto, ¿vale? Pero de momento sabemos que en mi programa principal ya tengo un objeto círculo, el círculo 2, que les voy a inicializar, ¿vale? ¿Y qué me va a permitir esto? Pues que un objeto puede tener o llamar a métodos. Los métodos no son más que subprogramas. En Pascal lo que haríamos sería hacer un subprograma aquí arriba, ¿vale? Donde pone final, nos liaríamos a poner subprogramas y en el programa principal los llamaríamos. Cogeríamos la variable círculo y llamaríamos a sus subprogramas. Esto en Java, en programación orientada a objetos, no se hace así, ¿vale? Ahora vemos cómo se hace. Lo que sí vamos a poder hacer es a círculo, ¿vale?, llamar a métodos. Por ejemplo, quiero hacer círculo mover. Le quiero mover el círculo, ¿vale? Voy a mover en vez de estar en una posición, que su centro esté en otra. O por ejemplo, círculo are, que me calcule su área, ¿vale? Aquí todavía no estamos diciendo si le tenemos que meter variables en el paréntesis o no, ¿vale? De momento simplemente quiero hacer esos métodos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos nuestro programa principal. Ahora lo que tenemos que hacer es crear esos puntos. ¿Cómo creo un objeto? ¿Cómo puedo hacer que me reconozca esto? Bueno, pues un objeto no es más que una clase aparte, ¿vale? Tengo que hacer una clase aparte que me defina el objeto punto o otra parte más que me defina el objeto círculo. Pues vamos a ello. Voy a mi paquete, botón derecho, new, Java Class. Vamos a empezar por punto, que es lo primero que usamos. La clase la tenemos que llamar exactamente igual al tipo que hemos puesto. No lo podemos poner distinto, porque si no, no lo va a reconocer el programa principal. Entonces, damos a finish, ¿vale? Y ya tengo un archivo nuevo que se llama .java, ¿vale?, en mi paquete, y que se llama class. Aquí vamos a hacerle algo parecido a lo que hacemos con los registros en Pascal, ¿vale? Si te acuerdas, nosotros, por ejemplo, si queríamos definir un punto como un registro en Pascal, pondríamos pues punto es un record
que tiene una componente y que es un integer, ¿no? O sea, perdón, una componente x que es un integer, una componente y que también es un integer, y ya está. Y pondríamos el punto y coma. Esto sería en Pascal, ¿vale? Una clase no deja de ser un estilo a un registro. ¿Cómo hacemos esto en Java? Bueno, pues dentro de esta clase definimos esas dos variables. El x, que es un integer, sería int x, y la y sería int y, así de sencillo, ¿vale? Claro, esto nos llevaría a pensar, decir, bueno, pues cuando yo en Pascal quiero acceder a una variable, punto, acceder a una de sus componentes, pues diría punto x, ¿vale? Y estaría accediendo a la x de punto. O si pongo punto y, pues accedería a la y. ¿Esto se puede hacer en Java? Claro, esta es mi clase punto, yo podría ir al programa principal, ¿vale? Es decir, yo tengo un punto que se llama centro. Poner centro.x, ¿vale? Pongo centro.x, sé que es un entero y se lo asigno a j, por ejemplo. O cojo centro x, es un punto mío que tiene x, y le cambio el valor y le pongo 4, por ejemplo, ¿vale? Le asigno 4. Esto se podría hacer, pero esto en orientado a objetos está mal hecho. ¿Por qué? Porque se pierde la encapsulación. Estoy accediendo directamente a un atributo de la clase y no debería de poder acceder. Para poder manejar cualquier objeto, ¿vale? En este caso mi objeto centro, debería de hacerlo mediante métodos, ¿vale? Mediante métodos de ese objeto. Al igual que pongo círculo mover o círculo área, me debería hacer un método que me devuelva la x. En nuestro caso será centro.get, ¿vale? Por nomenclatura siempre en orientado a objetos, el get es el que nos devuelve, ¿vale? Por ejemplo, pondría getX, igualmente pondría centro.getY, o si quisiera cambiar su valor, pues pondría centro.setX, le daría un valor, ¿vale? 4. Estos métodos no existen, los voy a tener que crear yo, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo evitamos nosotros que alguien coja y ponga centro.x? Pues muy fácil. En la clase punto, ¿vale? Voy a borrar ya lo que sería en Pascal. Continuamos con Java. Aquí le vamos a poner la palabra private, ¿vale? A los dos. ¿Qué nos permite esto? Que cuando alguien intenta hacer la llamada con punto .x o punto .y, no le deje. Va a decir que es privado, que estos dos valores solo los puede ver esta clase, ¿vale? Y desde el programa principal no vamos a poder hacer eso. Bueno, pues vamos a continuar construyendo nuestra clase. Después de los atributos, que tiene un punto, ¿vale? Van los constructores. Constructores. ¿Qué es eso de constructores? Bueno, pues los constructores son precisamente esto que poníamos aquí, new punto, ¿vale? Si te fijas, nosotros hemos usado dos tipos de constructores. Podemos poner todos los constructores que queramos, ¿vale? ¿Cómo? Muy fácil. Se pone public porque queremos que este método sí que se llame desde nuestro programa principal o desde cualquier otra clase, ¿vale? Por eso la ponemos pública para que la puedan llamar. Se pone exactamente el mismo nombre que tiene nuestra clase, public punto, ¿vale? Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Esta clase no me va a devolver nada, porque simplemente lo que está haciendo es construirnos, ¿vale? Está construyéndonos
nuestro new punto. Cuando llama new punto, lo que va a hacer es esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en el constructor, pues darle valores por defecto, ¿vale? Yo cojo y digo, pues a la x le vamos a dar el valor 0 y a la y también le vamos a dar el valor 0. ¿Vale? ¿Es necesario hacer este constructor? Si yo no pusiera ningún constructor en esta clase, ¿vale? Por defecto, todo el Java me incluye este constructor punto paréntesis sin nada dentro, ¿vale? Lo que haría ese constructor por defecto, si yo no lo pusiera, es a las variables de tipo entero me las inicializa 0 o las double a 0. Las variables tipo char o string me las inicializa cadena vacía, y cualquier otro tipo de objeto o variable me la inicializa a null, ¿vale? Yo aquí podría decir que en lugar que conseguimos definiendo el constructor, que en lugar de empezar en 0, 0, por ejemplo, que me empezara en 1, 2, ¿vale? O donde yo quiera. En mi caso voy a dejar el 0, 0, ¿vale? Puedo seguir haciendo más constructores. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Igual. El public delante, el mismo nombre. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos da el error? Porque podemos llamar a dos métodos iguales siempre y cuando lo que les entre sea distinto, ¿vale? En este caso a ninguno de los dos les está entrando nada, pues se dice, oye, que este es el mismo método. ¿Cómo va a ser distinto el método? Bueno, pues en este de abajo, por ejemplo, sí que vamos a meter una X y una Y, ¿vale? Y entonces voy a decir, bueno, pues mi X va a valer X y mi Y va a valer Y. Pero oye, ¿qué sucede? Resulta que esta X de la izquierda, que es esta, y esta X de la derecha es esta, ¿vale? Mi método no me detecta cuál de las dos es, porque resulta que se llaman iguales. Una posible solución para saber de qué X o de qué Y estoy hablando sería cambiarle los nombres. Bueno, pues a esta la llamo J y a esta K, ¿vale? Y a esta la llamo J y a esta K. Entonces mi X va a ser J y mi Y va a ser K. Pero esto no se suele hacer en Java. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de diferenciar de qué X o de qué Y estamos hablando. ¿Cómo? Bueno, yo siempre que llamo a un método, ¿vale? Por defecto le entra una variable que no aparece aquí. Es decir, cuando yo digo punto centro new punto, por defecto a ese método le está entrando mi variable centro, ¿vale? Aunque aquí no aparezca, ¿vale? Es como si yo aquí tuviera centro, ¿vale? Se lo estoy pasando por referencia. Ese centro, aunque no aparece, se lo estoy pasando por referencia, ¿vale? Estos dos valores no se pone nada, se pasan por valor, ¿vale? Cualquier primitiva, cualquier variable primitiva, sea entero, booleano, char, string, cuando yo los meto en el paréntesis se pasan por valor, ¿vale? Y si lo que meto es un objeto, si yo aquí metiese otro punto, ¿vale? Eso se mete por referencia. Pasa un poco lo mismo que nos pasaba con los arrays en Pascal, que es como son grandes, como un objeto suele tener muchas cosas dentro, siempre se pasa una referencia a ese objeto, ¿vale? En Java no hace falta poner var ni no ponerlo, porque automáticamente los tipos primitivos los pasa por valor y el resto de objetos los pasa por referencia. Bueno, pues continuamos. Hemos dicho que aquí se pasa por referencia centro, que es a quien estamos haciendo el new. ¿Cómo diferencio entonces yo que esta X pertenece a ese centro, que es esta X? Muy fácil. Como yo en esta clase no puedo ver cómo se llama la variable, existe una forma que es poner this. Pongo this X, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es llamar a centro.x.
¿vale? Lo mismo con this y, ¿vale? Si te fijas, ya se me han puesto en verde, esta X es esta X y esta Y es esta Y, ¿vale? Y ahora, esta X será la X que metemos por valor y esta Y será la Y que metemos por valor, ¿vale? Ya tenemos nuestros dos constructores. Uno, que si no le meto nada en el paréntesis me inicializa las variables a 0, y otro que si yo le meto algo por el paréntesis me inicializa la X y la Y a los valores que yo le meto, ¿vale? Podría hacer más constructores, podría hacer otro que fuera a punto y que solo le entre una X, otro sea a punto y que solo le entre una Y. Puedo hacer los constructores que quiera llamando siempre public punto, ¿vale? Y que a todos tienen que entrarle cosas distintas, no puede entrarle lo mismo, entonces entiende que es el mismo método y no podemos tener el mismo método dos veces. Bueno, ¿qué es lo siguiente que deberíamos de hacer? Bueno, pues recuerda que hemos dicho que tenemos que hacer dos métodos para poder acceder a las variables. Como son privadas, si mi programa quiere acceder a ellas, mi programa principal o otro programa, ¿vale? Voy a tener que hacer un método público, public, ¿vale? Que me devuelva esa variable o con la que pueda cambiar el valor de esa variable. Estos métodos son distintos a los constructores. Los constructores nos sirven para construir el objeto y por tanto nunca devuelven nada, simplemente es public y el nombre de la clase, ¿vale? En este caso, ¿vale? Sí que puede devolvernos algo, ¿vale? Pues ya como son como los subprogramas de Pascal. Entonces en este caso nosotros queremos que nos devuelva, vamos a hacer el método get, que nos devuelva por ejemplo un entero, vamos a hacer que nos devuelva la X, ¿vale? Entonces ponemos public int, nuestro método que va a ser get X, y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. ¿Qué nos va a devolver este método? Bueno, pues si te acuerdas, cuando usábamos una función en Pascal, lo que hacíamos era, nos definíamos una variable local, por ejemplo x, ¿vale? Llamábamos al nombre de la función y le asignábamos esa x, ¿vale? Esto lo que hacíamos era para que nos devolviera ese valor. En Java, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues no hace falta que nos hagamos una variable local, ¿vale? Porque ya tenemos una variable x aquí arriba, entonces lo que vamos a querer devolver es esta variable. Entonces cuando yo quiero devolver algo en un método, lo que pongo es la palabra reservada return, ¿vale? Y seguido de ella lo que le quiero devolver. ¿Qué le quiero devolver? La x, ¿vale? Por tanto ya tengo mi método get, que cuando yo lo llame desde mi programa principal o de otro sitio, ¿vale? Me va a devolver la x. Aquí sí que puedo poner x porque estoy dentro de la misma clase, ¿vale? Puedo acceder a la x. Si tuviera que acceder desde otro programa, pues tendría que usar este método. ¿Qué otro método tenemos que hacer? El set public. ¿Qué me va a devolver? Nada. Ahora vemos por qué no nos devuelve nada, ¿vale? Set, tendremos que meter el valor por el que queremos cambiarlo, ¿vale? Una x, y abrimos y cerramos ya. Recuerdo que aquí tenemos un punto, en nuestro caso por ejemplo centro, si queremos usarlo con centro, ¿vale? Que implícitamente ya le estamos pasando por referencia. Entonces a ese objeto es al que le queremos cambiar el valor. Por tanto, this x ahora va a valer x, que es mi x local, que es este, ¿vale? ¿Por qué digo que no me devuelve nada? ¿Vale? Porque realmente lo que estoy haciendo es cambiar el valor de esta variable que estaba aquí, pero yo no le voy a devolver otra variable distinta, ¿vale? a mi programa principal. Si yo aquí pusiera, por ejemplo, que me devuelve un punto, ¿vale? Pues yo tendría por narices que poner un return, ¿vale?
y decir, por ejemplo, quiero que me devuelva this, me devuelva el punto que le metí. Entonces ya en el programa principal, cuando yo llamase a centro.set 4, por ejemplo, pues por narices tendría que asignárselo a una variable punto fuera de 1, por ejemplo, y asignársele ese valor. Como no queremos eso, que lo que queremos es cambiar directamente el valor de la x de mi centro, ¿vale? Con poner centro.set, él ya da por hecho que centro se lo estoy pasando como variable por referencia, ¿vale? Bueno, lo quitamos. Claro, dirás, pues como tengo que hacer un montón de constructores, un montón de get y set, pues claro, habrá que hacer get y set para la x, get y set para la y, ¿vale? Esto cuando tenemos pocos como esto, pues a lo mejor no es tan tedioso, pero cuando tenemos muchas más variables dentro de una clase, pues te puedes morir. Hay veces que no es necesario hacer todos los get y todos los set, porque dices, bueno, desde mi programa principal no voy a querer cambiar la x o la y, o quiero acceder a la x y a la y con el get, pero no hace falta que las cambie. Entonces podré saltarme de hacer alguno. NetBeans tiene una cosa muy buena y es que nos permite generar automáticamente los get y los set que queramos. Entonces yo, por ejemplo, si yo borro esto, ¿vale? Le doy con el botón derecho, ¿vale? Presiono con el botón izquierdo Insert Code, ¿vale? Me va a permitir, uno, generarme los constructores automáticamente, ¿vale? Si yo le doy a constructor, ¿vale? Me va a decir, me va a hacer un constructor que si no selecciono ninguno, me va a hacer el constructor que tiene paréntesis y nada dentro. Si yo selecciono la x, me va a hacer el constructor al que le entra una x. Si yo selecciono la x y la y, me va a hacer el constructor que tiene la x y la y, ¿vale? Como ya tengo hecho los dos métodos que yo quería, no lo voy a usar. Y ahora para hacerlo el get y el set, lo mismo, botón derecho, Insert Code, ¿vale? Y ahora hay una opción que se llama Getter and Setter, ¿vale? Si solo quisiera hacer el get, podría dar al getter. Si solo quisiera hacer los setter, podría al setter. Como yo quiero hacer los dos, pues le doy a este, ¿vale? ¿De quién quiero hacer get y set? Bueno, pues en la clase punto podría hacerlo solo de la y, o podría hacerlo solo de la x, o puedo hacerlo de los dos. Yo lo voy a hacer de los dos. Le voy a generar y automáticamente, ¿vale? Me ha creado getX, setX, getY y setY, ¿vale? Vamos a cambiar el comentario arriba, ¿dónde están? ¿Vale? Y ves automáticamente, perdón, este es el constructor, ¿vale? Empiezan aquí los get y los set. Automáticamente ya me ha creado los 4, ¿vale? Ya no tengo que hacerlo. ¿Te has fijado? Era exactamente lo que habíamos puesto nosotros. Lo he hecho automáticamente. Guardo punto, ¿vale? Y ya tendría mi clase punto. Tengo los atributos propios de esa clase, que son la x y la y. Tengo los constructores para hacer el new y tengo get y set para acceder a ellos, ¿vale? Vuelvo a la clase principal. No tengo que hacer más métodos porque punto no hacía nada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues círculo, que todavía no existe. ¿Cómo? Pues volvemos al paquete new Java class y se tiene que llamar exactamente igual, círculo, ¿vale? Le damos a finish y me crea otro archivo distinto que es la class círculo, ¿vale? ¿De qué se compone un círculo? ¿Qué atributos tiene? Si tuviera que hacer un registro que se llama ese círculo, pues tiene un centro, ¿vale? Es una posición y tiene un radio, ¿vale? ¿De qué tipo son? Pues el centro será de tipo punto, ¿eh? Es un punto,
0, 0, el 1, 2, el que sea, y el radio, que será un entero, ¿vale? Y eso sería mi círculo, ¿vale? ¿Qué nos falta poner? Pues private, para que nadie pueda acceder a ellos desde otro programa si yo no quiero, ¿vale? Después, ¿qué nos faltan? Los constructores. Vamos a hacerlo con el método automático, dando al botón derecho, insert code, constructor. Primero voy a poner el constructor por defecto, ¿vale? En el cual me aparece círculo sin nada dentro, ¿vale? Y yo lo voy a inicializar, pues, ¿cómo voy a inicializar? Centro. Y como es un punto, lo inicializamos como new punto, pero paréntesis, esto nos va a inicializar el centro. Acuérdate que el constructor punto sin nada dentro inicializa 0, 0. Si yo pusiera algo dentro, pues me inicializaría otro punto. Y el radio, por ejemplo, vamos a inicializar a 1. Eso sería un constructor. Ahora yo puedo decir que quiero hacer otro constructor, insert code, constructor, en el cual entre el centro y el radio, ¿vale? Y ya me lo genera automáticamente. ¿Ves? Public, círculo, se llama exactamente igual que la clase, le entra un punto, le entra un radio, y al centro, y se lo asignamos al centro discentro, que es este, le asignamos centro, que es la variable local, y a disradio, que es este, le asignamos radio, que es esta variable local. Vale, ya tenemos los constructores. Ahora vamos a por los get and set. Y otra vez botón derecho, insert code, getter and setter, porque vamos a hacer todos, ¿vale? Y lo selecciono. Hacemos todos y generamos. Y automáticamente me ha creado mi getter y mi setter, pues de get centro me devuelve el centro, set centro es capaz de cambiármelo si meto un punto, get radio me devuelve el radio, set radio me lo cambia. Vale. ¿Qué nos falta? Si yo me voy a la clase principal, resulta que ya tenemos hechos los constructores, con lo cual me funcionan los new, ¿vale? Tenemos get y set, pero resulta que nosotros queríamos poder hacer más cosas con el círculo. Entonces, los métodos que afectan al círculo, las acciones que queremos que haga nuestro círculo, las tenemos que definir en la clase círculo, ¿vale? Esta es una de las diferencias que tenemos con Pascal. En Pascal todos los subprogramas los poníamos encima del programa principal. Aquí los subprogramas van conjuntos con el objeto al que quieren sobre el que quieren actuar. Si el círculo se mueve y el círculo tiene un área, pues tenemos que hacer el subprograma mover y el subprograma área dentro de la clase círculo, ¿vale? Pues vamos a círculo otra vez y aquí hacemos los subprogramas, que en el caso de programación orientada a objetos se llama métodos, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente poner public, porque si no, no podríamos llamarlo desde el programa principal, ¿vale? En este caso vamos a hacer primero el de mover. Vale. Pues, ¿qué me va a devolver? En principio no me va a devolver nada, ¿vale? Ahora miramos por qué. Y se va a llamar mover. Cerramos y abrimos paréntesis, cerramos y abrimos. ¿Por qué yo digo que no me devuelve nada? ¿Vale? Porque yo lo que quiero mover, ¿vale? Es este círculo con el que yo he llamado círculo punto lo que sea. Recuerda que el método ya tiene por defecto la variable por referencia con el que habíamos llamado. Entonces, círculo.mover le ha pasado por referencia la variable círculo, ¿vale? Que va a ser el bis. Por tanto,
no nos va a devolver ninguna copia, sino que lo que queremos cambiar es ese propio círculo. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, pues mover un círculo de sitio no es más que mover su centro, ¿vale? Vamos a poner el centro que estaba en el 0, 0 en otro sitio. ¿Qué necesitamos para saber dónde lo tenemos que mover? Hombre, pues nos tendrá que entrar un X, y nos tendrá que entrar un Y para saber cuál es la nueva posición a la que lo queremos mover. ¿Cómo lo movemos? Bueno, pues ahora dis, que es un círculo, ¿vale? Podemos acceder a su centro, ¿vale? Centro es un punto, ¿vale? Y lo que queremos cambiar es ese punto de valor, ¿vale? ¿Cómo? Pues deberemos acceder a través de set x, que es la forma de cambiar la x de un punto, ¿vale? Y lo cambiaremos por el valor x de la variable local. Igualmente haremos con dis, que es nuestro círculo, con su variable centro, que es un punto, y set y. ¿Qué valor le vamos a dar a la y? Pues el nuevo valor de y, que es esta variable local. De este modo hemos cambiado el centro de un círculo, lo hemos movido de sitio, ¿vale? Esto ya sería un método. Otro método sería el de calcular el área. Perdón, evidentemente cuando hemos hecho la llamada al método mover nos estaba pidiendo ahora que le metamos dos valores. Yo por ejemplo voy a meter el 3, 3, ¿vale? Por lo tanto mi círculo que estaba en el 0, 0 se moverá al 3, 3. Eso ahora lo veremos. Otro método que tengo que hacer es el de calcular el área. Pues me vuelvo a círculo, ¿vale? Y debajo pongo public, porque queremos que tenga acceso. ¿Qué me va a devolver? El área. El área es un real. Java se pone double. Ponemos el nombre del método, que es área, y abrimos y cerramos paréntesis. Abrimos y cerramos, ¿vale? Al área no nos va a entrar nada, porque ya tenemos cuánto vale el radio. Podemos acceder a radio, que es un atributo de círculo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que poner es la palabra reservada return, porque estamos diciendo que nos devuelve algo, que nos devuelve un double, ¿vale? ¿Y qué nos va a calcular? El área. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pues es pi por r al cuadrado, que eso se pone al cuadrado, ¿vale? Esto en Java no se pone así, ¿vale? Existe una clase, ya implementada en Java, que es la clase math. No hace falta importar nada ni hacer nada. Simplemente si yo pongo math.pi, ya tiene la variable pi, ¿vale? Ya tenemos pi. Y ahora para calcular el cuadrado de un número, en nuestro caso del radio, pues queremos hacer pi por radio al cuadrado, ¿vale? Se hace mediante math.pow. Entre medias, lo que vamos a hacer es que queremos calcular el radio, y aquí le ponemos elevado a cuánto, elevado a 2. Si pusiéramos math.pow radio 3, pues nos elevaría al cubo, 4 pues a la cuarta, y así constantemente, ¿de acuerdo? Bueno, pues con este resultado, mathpi por mathpow, que es el radio al cuadrado, ya nos calcula el área. Este método nos va a devolver un valor, nos va a devolver un valor doble, que es el área. Por tanto, cuando yo vaya al programa principal, este método área me va a devolver algo, lo cual tendré que hacer una variable doble que se llame área, ¿vale? Que recoja ese valor.
Bueno, pues ya tenemos hecho nuestro programa principal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues comprobar que realmente está haciendo lo que nosotros queremos. ¿Cómo? Pues por ejemplo, podemos escribir por pantalla system.out println, entre comillas ponemos el centro de mi círculo es, ¿no? Ahora ponemos un más para concatenar lo que queremos poner y será el centro es círculo, ¿vale? Para acceder a la variable no podemos poner punto centro porque ya hemos hecho por eso hemos hecho un método para acceder al centro. Entonces tenemos que poner el método get, que es el que nos da el centro. En fin, ya nos aparecen incluso los métodos parecidos, ¿vale? Get centro. Entonces es decir, el centro de mi círculo es círculo y me describe el centro, ¿vale? Y otra cosa que puedo escribir, system.out.println es el área de mi círculo es más área, ¿vale? Bueno, aquí hay un ligero error que nos vamos a dar cuenta enseguida, ¿vale? Ya verás. Y ahora compilo, ¿vale? Está compilando y en principio en compilación no va a haber ningún error. ¿De acuerdo? Vamos a ver la edad. Bueno. No da ningún error, ¿vale? Ahora ejecutamos el programa. Hacemos un run. Y aquí vemos ya el error. Me ha escrito el centro de mi círculo es y de repente me escribe tutorial punto una cosa extraña. ¿Por qué me escribe esto? Porque cuando yo pongo círculo.getCentro, esto me está devolviendo un punto, ¿vale? Y mi programa Java no sabe cómo tiene que escribir un punto, sabe cómo tienes que escribir un entero, un true, un double, ¿vale? Si te fijas, abajo el área sí que me lo ha escrito bien, ¿vale? Me ha dicho el área de mi círculo es 3,1415, coincide con pi porque como el radio del círculo era igual a 1, pues pi por 1 al cuadrado es pi, ¿vale? Por tanto, el área del círculo evidentemente es 3,14, está bien, pero ahora tenemos que ver cómo pintar nuestro círculo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues nos vamos nuestro punto. Nos vamos a la clase punto, ¿vale? Y le tenemos que decir cómo queremos que si alguien llama un punto con system.print, cómo tiene que pintarlo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se hace normalmente con una clase que se llama toString, ¿vale? Cuando nosotros mandamos escribir algo por pantalla, Java directamente llama a el método toString. Como en este caso punto no lo hemos inventado y no existe, pues lo tenemos que definir. ¿Cómo? Un método public que nos va a devolver un string, ¿vale? Así ya no nos escribe las cosas, las palabras raras de abajo, que lo vamos a llamar toString al método, ¿vale? No le va a entrar nada. ¿Y qué vamos a devolver? Tenemos que devolver un string. Tendremos que poner la palabra reservada de return y lo que queremos que nos escriba cuando nosotros digamos que nos escriba un punto, el centro en nuestro caso. Pues queremos que nos escriba una abrir llave más la variable x más una coma más la variable y más entre
comillas, un cierre de paréntesis y punto y coma. Eso lo que me va a hacer es que me va a escribir algo del estilo paréntesis y en medio la X, coma, la Y. ¿Vale? Quiero que me escriba de este estilo. Si quisiera que me lo escribiera de otra manera, pues pondría otro formato en este programa. Bueno, pues guardamos y volvemos a nuestro programa principal. Volvemos a compilar, ¿vale? Compila bien y ejecutamos. Pues perfecto. Ahora sí que nos aparece el centro, ¿vale? Dice que el centro de mi círculo es 3, 3, está bien, porque si te acuerdas el centro era el 0, 0, pero lo habíamos movido, el círculo lo habíamos movido al punto 3, 3, por tanto ahora está en esa posición y el área sigue saliendo lo mismo. Como ves, estas son las formas de manejarnos con objetos, la forma de hacer clases, get, set y constructores. Son muchos conceptos, ¿vale? Pero si tienes esto claro, al final es lo más complicado. Quizás una de las cosas que a mí más me costó entender fue el this, ¿vale? Cuando en un método ponemos this punto lo que sea, pero es simplemente porque nadie me explicó que las variables con las que llamamos a un método se pasan por referencia directamente, aunque no aparezcan en el método, ¿vale? Cuando hago área, aquí existe un círculo con el que he tenido que llamar, que existe, entonces por eso puedo acceder al radio de ese círculo, ¿vale? Llamándole directamente. Y creo que con esto pues podemos dejar esta lección, ¿de acuerdo? Te pasaré el código igual que en el anterior vídeo y repasas tranquilamente lo que quieras. Si tienes alguna duda pues me preguntas. Y ya pues hasta el próximo vídeo.